Bienvenidos. En este nuevo video vamos a hablar de vectores. Muy seguramente los encuentren con el nombre de arreglos o arrays. Y son estructuras que nos permiten guardar información, nos permiten guardar datos. Entonces nos dice que el vector es una forma de almacenar datos. Permite contener una serie de valores del mismo tipo, asociados a posiciones. Yo siempre he asociado un vector a una especie de gavetero. Tengo mi gavetero ordenadito y en cada gavetica voy guardando un dato. Imagínense que tenemos 50 datos por guardar. Podríamos guardarlo en 50 variables que vendrían a ser como 50 cajitas, tiradas allá en una sala. Y cuando yo necesite buscar algo, tendría que empezar a recorrer la sala buscando las cajitas y abriéndolas y mirando qué contienen. Es un poquito dispendioso. Entre más alto el número de datos, pues menos práctico es usar esas cajitas que son variables. Entonces existe una estructura que se llama vector o arreglo o array, si estamos hablando el término en inglés, en programación, array. Y ese array o ese arreglo o ese vector es como un gaveterito, como les decía, que me permite tener en cada gaveta un dato almacenado del mismo tipo. Quiere esto decir que si el vector es de tipo entero, todos los datos que debo guardar en sus gaveticas deben ser de tipo entero. ¿Ya? Entonces imagínense que si yo tengo esos mismos 50 datos y voy a buscar uno, no tendría que recorrer toda la sala, sino recorrer solamente el gavetero para buscar. ¿Ya? Entonces sería fácil decir, está en el gavetero, en la gaveta 5. Esa gaveta 5, o esa gaveta 7, o esa gaveta 10 es la posición o el índice dentro del gavetero que se llama vector. ¿Ya? Acá podemos apreciar la estructura gráficamente vista de un vector. Entonces se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila. Tiene un nombre, en este caso yo le coloqué a mi vector el nombre datos. Ustedes ven que tiene aquí una posición 2, posiciones 3, posiciones 4, posiciones 5, posiciones. Entonces aquí tenemos un vector unidimensional, es una sola dimensión, una filita. 5 posiciones para almacenar información y a ese vector lo llamé datos. Entonces, cuando yo quiero hacer referencia a lo que tiene ese vector en alguna posición, digo el nombre de la estructura, el nombre del vector, en este caso datos, y entre paréntesis coloco el número del índice, que vendría a ser en qué gavetica está. En este caso, este dato está en la gaveta 2, este está en la gaveta 5. Perfecto, es supremamente básico el concepto, pero debemos tenerlo muy claro. Debemos tener muy claro de que acá debemos tener presente la posición o el índice para poder ubicar un dato. Cuando estamos trabajando en PCInt, que es la herramienta que estamos empleando en nuestro curso de algoritmos 1, hay una palabra que está reservada para declarar el vector y es la palabra dimensión. No debiese decir dimensión porque la verdad está en inglés. Miren que no lleva tilde, entonces sería la palabra dimensión, la D mayúscula. Entonces yo coloco la palabra dimension, que es una palabra reservada, y seguidamente coloco el nombre que yo le haya dado a mi vector. El anterior le coloqué datos. Entonces miren, acá tengo cómo se vería en algoritmos cuando estoy desarrollando en PCInt mi vector. Entonces lo declaro como dimension, el nombre, y entre paréntesis el número de posiciones o el número de gaveticas que va a tener ese gavetero. ¿Listo? Para almacenar la información, yo le debo decir el nombre de la variable, en este caso datos, y le debo decir en qué posición quiero guardar la información. Yo tengo una gaveta, un gavetero con 5 gavetas, y yo puedo decirle guárdenla en la gaveta 2, o guárdenlo en la gaveta 3. Si lo voy a llenar todo, es diferente. Allá debo recorrerlo desde la primera hasta la última, con un ciclo. ¿Ya? Cuando lo voy a almacenar, cuando voy a hacer a rellenar mi vector, mi gavetero, entonces yo tengo que recorrer ese gavetero desde la primera hasta la última. No debo dejar ninguna, no me puedo saltar ninguna. ¿Listo? Y en uno de los videos anteriores veíamos un ciclo. Que cuando yo conozco
el tamaño del ciclo, o el tamaño de las veces que debo repetir un proceso, entonces en programación existe una estructura repetitiva o un ciclo que se llama para. Que cuando estamos en programación se llama ciclo for. Ese video ya está subido en nuestra plataforma Q10. En este caso, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un vector para ingresar 5 números y luego los vamos a imprimir en pantalla, los vamos a mostrar. Entonces, un problema grande se divide en problemas pequeños para ser solucionado. Ya, divide y vencerás. Entonces, vamos a hacer. El primer problema pequeño es capturar los datos. Entonces, lo primero que debo es declaro mi vector, palabra reservada dimension, vect, el nombre que le quise poner a mi vector, 5, el tamaño, porque eso es lo que me pide el ejercicio. Y hago un ciclo para, o un ciclo for, que tiene un límite inferior que es 1. Inicia en 1, en la primera gaveta. Inicia en la primera gaveta. Y va hasta 5, porque ya me dijeron que ese vector tiene 5 posiciones. O sea, ese gavetero tiene 5 gavetas. Entonces va desde el 1, límite inferior, hasta el 5, límite superior, con paso 1. Quiere decir que va a pasar de 1 en 1, que no me puedo saltar ninguna gaveta. ¿Y qué debo hacer cada vez que yo hago el ciclo? Me va a salir un mensaje donde me diga, digite un valor para la posición. ¿Para cuál posición? Para la posición que estoy recorriendo en ese momento. En este momento, en la primera vuelta, la i vale 1. Entonces aquí le coloco i. Separo el mensaje con una coma de la variable i. Entonces eso que me va a salir a mí en pantalla me va a decir, digite un valor para la posición 1. Y en la segunda vuelta me va a decir, digite un valor para la posición 2. Digite un valor para la posición 3, así hasta que terminemos. Y luego se aplica la función de leer. Entonces me dice, lo que leí lo voy a guardar ¿dónde? En vect, porque así se llama mi estructura, vect en la posición i. ¿Listo? Y fin para. Se acabó mi ciclo. Con ese ciclo ahí en ese ciclo yo estoy capturando la información y estoy llenándolo. Estoy llenando el ciclo. Perfecto. Bueno. Hasta ahí hemos capturado la información. ¿Qué nos resta? Imprimir en pantalla para que veamos los datos que guardamos en el vector. Ya sabemos que el vector, sabemos cuál es el límite inferior y sabemos cuál es el límite superior. Usamos la estructura repetitiva ciclo para o ciclo for. ¿Ya? Pero en este caso ya no voy ya en este caso lo que voy a hacer realmente aquí es en este segundo ciclo for o en este segundo ciclo para lo que voy a hacer es escribir. Voy a mostrar en pantalla lo que tiene el vector. Entonces me dice, para i desde 1, ciclo, primera gaveta, límite inferior, hasta 5, última gaveta, ¿cierto? O sea, mi límite superior. Con paso 1, para que no se me salte ninguna gaveta, una por una, debemos recorrerlas todas. ¿Y qué debo hacer en cada ciclo? Escribir lo que tiene el vector en esa posición. El vector se llama vect en la posición i. En la primera vuelta, entonces me va a imprimir lo que tiene en la posición 1, luego en la segunda vuelta en la 2, en la 3, en la 4, hasta que llegue a la 5, se salió y se acabó el ciclo. Entonces, si lo ejecutamos, me saldría más o menos de la siguiente manera. Pueden observar. ¿Listo? Aquí están los valores. Que están. Grabé el 3, el 6, el 4, el 7, el 9 y hasta luego. Y sale. Eso es todo todo el misterio de crear un vector en PCI. Hay un ejercicio propuesto. Una empresa tiene 5 empleados. Por empleado debe leer el nombre y la edad. Guarda estos datos en 2 vectores. Un vector debe ser para los nombres y otro vector debe ser para las edades. Y luego los imprimes de manera que queden algo así como te estoy mostrando. Luis, y la edad 23. Juan, y la edad 25. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio propuesto, muchachos. La dificultad la pone uno. Los obstáculos, más que en el computador, los tenemos acá. Vamos a derrotarlos, vamos a hacer el esfuerzo y nos vemos en la próxima.